a grabar esta parte de la sesión, me parece importante. Ya, entonces, esos son los 6 tópicos que vamos a ver y bueno, paso a explicar. ¿Qué es JIT? Bueno, 5 puntos de JIT. Primero, es un sistema distribuido de control de versiones, ¿ya? ¿Qué significa un control de versiones? Es un programa que me permite hacer una administración del código fuente que yo estoy desarrollando en algún tipo de aplicación, ¿ya? Distribuido significa que no es un sistema centralizado. JIT es independiente y cuando ustedes instalan JIT en sus equipos, instalan tanto un servidor como un cliente. Eso hace que JIT sea distribuido, ¿no? Que ustedes incluso puedan hacerse host de como repositorio para tener JIT dentro de un equipo. Pero normalmente no se trabaja de esa forma. Generalmente en los equipos de desarrollo se llega a centralizar el sistema, ya sea haciendo uso de Bitbucket, de GitLab o de GitHub, ¿no? Son herramientas que nos permiten hacer esa centralización. Es software libre, open source, no hay un costo en su uso, no hay nada en su uso, de hecho es uno de los productos de la comunidad que tiene más relevancia en estos momentos. ¿Ya? Cuando ustedes se descargan un repositorio, a esa descarga del repositorio se le conoce como clon, ¿ya? ¿Y qué es un clon? Básicamente es una copia exacta de todo un repositorio completo. Bueno, tal vez los que nunca han escuchado hablar de JIT se pregunten y digan, bueno, un repositorio sería el código, por ejemplo, a ver, aquí les muestro, todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Todo este código que está acá es un repositorio, ¿no? Sería todo este código. Pero ¿saben qué es lo bonito de JIT? Es que JIT administra, crea una línea de tiempo de todo lo que se ha agregado a ese repositorio. Esa línea de tiempo es lo importante, esa línea de tiempo es lo increíblemente necesario. Y eso es lo que hace JIT y es así como trabaja, ¿no? Y al momento de hacer un clon, nosotros clonamos todos esos elementos, se conocen como commits, en la línea de tiempo descargada, ¿no? Otro punto, no depende de un repositorio central, obviamente porque es distribuido, pero es muy usual centralizarlo, es muy normal centralizarlo. Otra situación de JIT es que permite crear ramas, ¿no? Esas son los branches. Y también permite hacer merge de forma rápida y permite solucionar los merge de una manera muy elegante, ¿no? Actualmente se utiliza mucho lo que es el rebase, que es muy parecido al merge, entonces hay 2 conceptos ahí que les voy a enseñar a manejar, ¿ya? En todos los casos posibles. ¿Por qué es tan cool JIT y por qué es tan genial? O sea, ¿por qué es súper? Bueno, primero, JIT ha sido puesto a prueba en proyectos inmensos, ¿no? Como ser el kernel de Linux. Todo ese proyecto está soportado por JIT, ¿no? Otra situación es de que Linus Toolbars lo ha creado. Él básicamente es el creador de JIT. Eh, y también se usa en grandes proyectos como ser Genome, Perl, Qt, Ruby, Android, Wine, y hay muchos otros proyectos que son muy relevantes en la industria que hacen uso de JIT, ¿no? Está de moda, sí, y creo que su moda va a seguir todavía por muchos años, así que es importante que lo sepan. Desde el año 2010 está de moda y no sale de la moda, así que JIT es la ley. Otro tema es que es ideal también para uso personal. Es muy ligero, ¿no? Ustedes instalan JIT, de hecho Ubuntu ya viene instalado con JIT de manera por defecto, así que es muy potente, ¿no? No es como Team Foundation, por ejemplo, de Microsoft, que es un desastre, aunque ya Microsoft ha hecho modificaciones y ha creado Azure DevOps, bueno, con eso ha cambiado un poco el panorama, ¿no? Y ahí también se hace uso de JIT. Ok. em, bueno, hemos estado hablando de JIT y JIT básicamente es un sistema de control de versiones, ¿no? ¿Cómo se entiende este tema de sistema de control de versiones o RSC? Lo que hace un sistema de control de versiones es que permite llevar cuenta de todos los cambios que se realizan en el tiempo, ¿ya? Todo lo que yo programo y lo gestiono con el sistema de control de versiones se está traqueando con JIT. Eso es lo genial de esto. Otro punto, cada versión registra en cada, perdón, cada versión registrada en tiempo es una revisión. Esas revisiones son llamadas como commits, ¿ya? Eso significa que cada vez que yo registre un commit,
esa revisión se queda permanente en el tiempo. Significa que en cualquier momento yo puedo ingresar y revisar el código en ese instante. ¿Ya? Eso es lo genial de JIT. Otra cosa, es muy usado para la gestión del código fuente, ¿no? También se puede utilizar para otro tipo de trabajos, como escritura de libros, de tesis y cosas parecidas, pero eso no es muy usual, ¿no? Obviamente, el tema del código sí es muy importante. Es importantísimo poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Otra cosa más, es especializado en archivos de texto principalmente, ¿no? Está diseñado para gestionar archivos de texto plano, ¿ya? Entonces, binarios, por ejemplo, no nos va a decir qué bits han cambiado en un archivo, pero sí en texto plano, ¿no? Nos va a mencionar qué texto, qué línea de código se ha cambiado, cuándo se ha cambiado y quién lo ha cambiado, ¿no? Entonces nos da una data increíblemente amplia en los logs para saber cuándo se hizo una modificación. Y eso es súper, súper importante cuando se trabaja en equipo, porque a mí como desarrollador, por ejemplo, me da un contexto claro de lo que voy a modificar cuando se me entrega algún ticket que tengo que desarrollarlo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros trabajamos, yo trabajo en la empresa que trabajo, se asigna el trabajo a partir de un backlog. ¿Ya? En ese backlog se asignan tickets a los programadores y eso se hace en la planning, siguiendo la ceremonia de Scrum. ¿Ya? Ahí en la planning se hace un voto con el póker y se le da un tiempo de esfuerzo a un ticket. 8 puntos me lleva todo el sprint. Un sprint es 2 semanas. Entonces, cuando me dan esa tarea, me dan ese ticket, los repositorios de la empresa son gigantescos, ¿ya? Y no manejan un solo proyecto, manejan muchísimos proyectos. Entonces, cuando yo tengo que tocar código hecho por otro developer, por otro desarrollador, porque mantener los productos de una empresa o de una compañía todo el tiempo es un punto de prueba para ir mejorando, para ir arreglando bugs o para ir creando características, features. Entonces, si yo tengo que saber por qué se ha hecho un código en determinada librería, por qué se ha hecho esa modificación, tengo que saber cuál era el problema en ese momento, ¿no? Entonces, JIT, con una extensión que tiene Visual Code que se llama JIT-Lens, me da esa información y yo puedo saber quién ha modificado. Por ejemplo, ahí me sale que lo ha modificado Fabio Picelli, que es el arquitecto de la empresa, uno de los arquitectos de la empresa, y con qué ticket ha modificado, cuál es ese código de ese ticket. Entonces yo puedo irme al panel de Jira y saber cuál era el problema que surgió en ese momento y por qué hizo esa modificación. Me da un contexto claro de lo que tengo que hacer y de lo que tengo que trabajar. Y eso no se pudiera si no tuviésemos JIT. O sea que es brutal, es brutal, es la manera adecuada, eh, la única forma que existe para hacer software de calidad aplicando una metodología ágil, ¿no? Y otro punto fuerte es que está especializado en archivos bueno, ya lo he dicho, de texto principalmente. Entonces, es una locura, es algo increíble todo lo que se puede hacer con JIT. Me gustaría a mí mostrarles los repositorios de una compañía, pero no puedo hacerlo, obviamente por temas de seguridad, ¿no? De hecho, me pueden echar del trabajo si hago algo así. Pero bueno, tal vez en alguna oportunidad sí pueda compartirles algún proyecto para que tengan una visión de cómo se trabaja en una empresa que tiene más de 150 programadores, más de 40 equipos. O sea, es una locura, ¿no? Es una locura, pero es increíble cómo uno puede organizar el trabajo de una manera sencilla, ¿no? Sencilla, la verdad. Y a todo esto viene metido no solo JIT, sino viene metido el tema de Scrum, de las metodologías ágiles, viene metido todos los roles que debe haber en una empresa, ¿no? Así que es súper, súper, súper interesante. Bueno, ¿qué otros sistemas existen? Obviamente JIT no es el único, ¿no? Hay muchos antes que habían salido y que eran utilizados, ¿no? Por ejemplo, está el viejo RCS, está CBS, está Subversion, está Mercurial. De hecho, en la compañía donde yo trabajo, en los proyectos Legacy súper antiguos, se usa todavía CBS, ¿no? Y ahí están algunos programadores que tienen en la empresa como unos 10 años. Entonces
ellos son quienes hurgan y tocan ese código generalmente, ¿no? Aunque la compañía siempre está dispuesto a hacer contrataciones a personas que usen estas tecnologías que se tienen acá, ¿no? Subversion también, ¿no? Antes de que JIT sea popular, la compañía los usaba. Y así todas las compañías tienen ese tipo de situación con sus proyectos legacy, los proyectos antiguos, ¿no? Está Mercurial, que también ha tenido un buen éxito, pero tampoco es muy utilizado. Está Bazaar, Visual Surf Safe y BitKeeper. Ok, eh, hablemos un poquito acerca de la historia de JIT, ¿no? Para saber cómo es que ha llegado y cómo es que es tan popular actualmente. El tema es este, ¿no? Más o menos en el año 2000, Linus Toolbars y todo el tema del software libre que manejaba, ellos habían decidido hacer uso de BitKeeper, ¿ya? Para gestionar el código fuente. Pero BitKeeper era una empresa privada, era tipo, no sé, Microsoft, por así decirlo. Era una empresa que tenía un producto, un repositorio, pero este repositorio BitKeeper era privado. Así que era propietario, no privado, era propietario. Pero logró hacer, Linus Toolbars logró hacer una especie de trato con BitKeeper para que dé soporte al momento de manejar o de gestionar el kernel de Linux, ¿ya? Entonces, en el 2002 hicieron ese trato con BitKeeper, ¿no? Todo estaba súper bien, pero después de cierto momento BitKeeper le dijo a Linus Toolbars que, que ya no le iba a dar soporte, ¿no? Aquí como se ve en la imagen, más o menos pasó esta situación. Entonces, y BitKeeper empezó a sacar cosas, bueno, elementos sin mucho sentido, ¿no? Incluso había acusado a los programadores del kernel de Linux que estaban haciendo, ¿cómo se dice? Ingeniería inversa a BitKeeper, ¿no? Y habían acusado, de hecho, directamente a Larry McAvoy, a este programador, diciendo que le estaba haciendo ingeniería inversa a su herramienta. ¿Por qué a Linux le gustaba BitKeeper? BitKeeper realmente era la mejor opción en ese momento. O sea, de hecho, todo lo que es JIT es gracias a BitKeeper. Todo lo que JIT tiene en este momento y todo lo que lo ha hecho grande son ideas que tenía BitKeeper. Finalmente, en el 2005 se eliminó la licencia gratuita de BitKeeper, ¿no? Y de hecho, esa fue la razón por qué Linus Toolbars decidió hacer JIT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como dice ahí, Linus Toolbars tomó el toro por las astas y él mismo escribió un sistema de control de versiones, ¿no? Y entonces lo que él decidió hacer fue agarrar lo mejor de SVN, agarrar lo mejor de BitKeeper y crear JIT, ¿no? Y lo más increíble es el tiempo en que lo saca. En 2 semanas ya tenía una versión beta de JIT y es ahí donde JIT se hace un proyecto de software libre y bueno, ahora JIT es un monstruo, ¿no? Es un monstruo literalmente. 2 semanas, qué monstruo Linus Toolbars, ¿no? Em, esa es la historia de JIT. Linus Toolbars ha mostrado lo mejor de ambos mundos. Entonces, actualmente JIT es, bueno, es lo que uno tiene que saber, sí o sí. Bueno, ¿por qué JIT y por qué no BitKeeper, por así decirlo? Porque BitKeeper sigue existiendo, ¿no? Bueno, ni siquiera BitKeeper es tan rápido como lo es JIT. Por ejemplo, BitKeeper ha sido probado para gestionar todo el kernel de Linux, pero era un poquito lento en algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, muchos parches complicados tomaban hasta 30 segundos en aplicarse dentro del proyecto. ¿Qué son los parches? Obviamente, los parches son soluciones, son bugs que han sucedido en el sistema operativo, pueden ser vulnerabilidades y demás situaciones, entonces han designado a un grupo de programadores parchar esos errores, entonces se añade bastante código y como dice, ¿no? 30 segundos, bueno, estos 30 segundos en realidad le toma a JIT.
¿no? Bueno, déjame pensar. Sí, creo que es a BitKeeper. Ok. Otra cosa. Cuando se querían hacer una sincronización entre versiones, entre la versión de Linus Toolbar y de Andrew Morton, eh, para mantener las ramas, por ejemplo, de la versión 2.6, al hacerse integración se demoraba JITKeeper 2 horas, ¿no? Y es ahí donde Linus Toolbar dice, bueno, yo lo voy a hacer más rápido. Y sale JIT, ¿no? Y obviamente JIT ya tardaba mucho menos tiempo al hacer esas tareas, ¿no? De hecho, es el sistema de control de versiones más rápido que existe. En la compañía tenemos proyectos que fácilmente tienen más de 10.000 archivos y podríamos decir miles y miles y miles y miles y miles de líneas de programación, ¿no? Entonces es algo bastante normal. Y solo hablo de un proyecto, ¿no? O sea, todos los proyectos que están de afuera son increíbles, increíblemente grandes, ¿no? Y todo eso está gestionado con JIT, cosa que es bastante impresionante. Bueno, ¿cómo va este tema de los sistemas de control de versiones? A diferencia de los centralizados y descentralizados. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema centralizado, donde tenemos un servidor donde gestiona las versiones. Como se puede ver, aquí está la rama principal de todas las versiones. Y cuando una computadora quiere conectar, solamente accede a la versión de estos archivos, ¿no? Y ahí puede trabajarlo. Y después puede hacer un push dentro de esta versión. Pero como que no es muy bonito, ¿no? Este tema del centralizado. En cambio, en el descentralizado tengo todas las versiones a mano. Cuando yo hago un clon, me bajo todas las versiones, todo el log histórico de lo que ha sucedido en ese código con JIT, ¿no? Entonces, hace que si hay un servidor, cada computadora al hacerse un clon, se hace una copia de eso, se hace una copia de eso, ¿no? Entonces, por esa razón es un sistema distribuido. Bueno, aquí tenemos una hoja básicamente, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Déjenme pensar. Eh, como dice ahí, un JIT cheat sheet, una hoja chanchullo, una hoja de comandos JIT, ¿ya? Ahí está la dirección si ustedes quieren descargarse la hoja en PDF, jit.org.cz, pero esto es súper útil, ¿ya? Así que todos los comandos que están acá, bueno, JIT tiene muchísimos comandos, pero los comandos que están acá son los más importantes que tienen que conocerlos, ¿ya? Los que sí son necesarios saber utilizarlos, ¿no? Vamos a empezar con los comandos de creación, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo. Siento un micrófono que está activo. No, ¿no? Ok. Debió ser entonces un misclick. Ok, primeros comandos para crear repositorios. Por ejemplo, si yo quiero hacer un repositorio específico en algún lugar, escojo el lugar donde voy a empezar mi repositorio, proyectos, my project, por ejemplo, y ahí dentro de my project puedo hacer un git init, ¿no? Y en ese git init se inicializa el repositorio. ¿Qué hace el git init? Le dice a git, ¿sabes qué? Quiero que empieces a hacer tracking de todo lo que está en esta ruta, ¿ya? Primer comando, git init. Aquí le voy a empezar a poner estitos, ¿ya? Para que sepan. Ok, siguiente comando, git-add. Git-add y un puntito. ¿Qué hace el git-add? Git tiene tres estados. Los archivos, cuando se empiezan a traquear en un repositorio, tienen tres estados, ¿ya? El primer estado es con traqueo. El segundo estado es que ya está en el stage. Se conoce como stage index. Y el último estado es que ya ese archivo es parte de una versión de Git. Ya, tres estados. Ok, entonces el git-add me permite poner estos archivos en el estado de staging index. Ok. Del git-add se puede quitar un archivo de ese estado si yo quiero con el git remove o agregarlo con el git-add. Aunque no es muy usual hacer eso. Generalmente cuando ya se tiene la programación bien hecha, bueno, metes un git-add puntito y ya está todo, ¿no? Al menos yo no he tenido la necesidad de usar un remove. Aún así, hay herramientas en Visual Code que les permite hacer de manera sencilla ese tipo de gestión de archivos, porque es un poco molesto, ¿no? Ponle que tienes un proyecto que hay muchos directorios y demás, y tú tendrías que poner git del directorio y el nombre del archivo ahí para darle una acción, ¿no? Entonces, Visual Code nos permite manejar el stash
de JIT de una manera muy, muy elegante. Aún así, existe un comando en JIT que se llama JIT Stash, que es un comando muy, muy útil. Les voy a mostrar, ¿no? Cuando esté acá. Aquí creo que no está el JIT Stash. A ver, déjenme buscar. Y si no, no está el stash. Bueno, les voy a mostrar yo cuando estemos haciendo los ejemplos. Bueno, otros archivos otros comandos que podemos tomar en cuenta, el clone. El clone lo que hace es copiarnos un repositorio de algún otro lugar. Aquí lo que se está haciendo es clonar un repositorio de una ruta en específico. ¿Ya? Aquí se está clonando un repositorio directamente desde un proyecto JIT que está gestionado puede ser un servidor. Y aquí también se está clonando a partir de una ruta SSH, ¿no? Entonces es bastante, bastante bonito. El clon funciona en esos tres sentidos. Obviamente cuando uno hace un comando clon, esa clonación es segura. Eso significa que nadie puede meterse en el medio de los archivos de clonación, ya que los archivos viajan de forma cifrada. Después tenemos otro comando que es muy útil, que es el git status, que nos da el estado de cada archivo, ¿no? Les había dicho que hay tres estados. Uno que está con solamente el tracking, cuando hacemos el git init. Otro cuando estamos en el staging, que es el git add. Y otro cuando ya ese archivo pertenece a un commit o una revisión. Entonces el git status nos dice cómo está el estado de todos estos archivos. Otro comando útil es el git diff, que nos permite verificar diferencias entre ramas, ¿no? Por decir, ustedes quieren saber qué se ha modificado y quieren información ya. Entonces pueden irse a una rama específica, meter un diff master y les va a decir qué archivos y qué líneas de código se han modificado. Acá también podemos no solamente apuntar a ramas, sino también pasarle dos parámetros y decirle, este commit con este otro commit, ¿qué es lo que se ha modificado? El git diff i, ¿no? Es también muy útil. Y eso se hace todos los días, ¿no? Para cuando ustedes van a meter algún cambio en un proyecto, van a fijarse qué diferencias hay. El git log, muy importante también, nos da el log y el historial de todo lo que se ha ido cambiando dentro del directorio. Yo también puedo direccionar el log, porque el log es grande, con el comando gitlog-p al archivo y al directorio que quiero ver. Me va a mostrar el log con las diferencias que se han hecho en estos dos logs, ¿no? También tenemos el git blame. Un momentito, creo que están tocando mi puerta. Perdón, chicos, Denme un segundo, por favor. Mil disculpas, no, falsa alarma. Parecía que estaban tocando, pero están tocando la puerta del vecino. Ok, les decía, el git blame lo que nos dice, nos da la información, nos da una especie de data donde nos dice quién ha cambiado ese archivo, qué ha cambiado de ese archivo y cuándo lo ha cambiado, ¿no? Este git blame no es muy usual usarlo desde consola. No es muy usual usarlo desde consola. Si no, hay algunos plugins que hacen uso de estos comandos de manera automatizada. Y justamente el gitlens es el que hace uso del comando gitblame para mostrarnos dentro del mismo editor quién ha cambiado, cuándo lo ha cambiado, etcétera, ¿no? Toda la data que tenemos ahí, que es muy, muy, muy útil. El gitlens también nos permite identificar el comando show porque también nos dice quién identifica cuál es el hash commit del cambio que se haya hecho. Lo mismo con esta situación, es una variación, de hecho, el show de este comando. Después tenemos el branch. ¿Qué hace el branch? Se utiliza para las ramas locales dentro del proyecto, ¿no? Todos estos comandos corresponden a creación, o sea, si yo quiero crear una rama del proyecto, una rama es una bifurcación del proyecto en sí, ¿ya? Se bifurca el proyecto y en esa bifurcación yo puedo meter el código que a mí me apetezca, ¿no? Siguiente punto. Algunos conceptos dentro de JIT que es importante conocerlos, también aquí están los comandos. Por ejemplo, cuando a veces suceden situaciones, esto incluso pasa a menudo, aunque no lo crean, cuando se hace un cambio, por decir, yo propongo, me han dado una tarea a mí que es arreglar un bug, ¿ya? Yo encuentro el bug, veo qué está pasando con ese bug, nunca,
jamás modifico en la rama maestra. ¿Ya? Hay tres ramas. A ver, ¿cómo les explico? Denme un segundito. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una pantallita acá, que esto es importante. Voy a tratar de explicar lo mejor posible. Voy a poner todo de mí para explicarlo, ¿ya? Existe una rama, voy a ponerlo así, y esta rama se conoce como rama master, ¿ya? Es la rama principal del proyecto. Es una línea de tiempo de cambios, ¿ya? Aquí está todo el tiempo que han ido añadiéndose cosas dentro de JIT, ¿ya? Voy a poner estas bolitas y estas bolitas representan los commits que se han hecho. O sea, cada commit es una revisión, ¿ya? Entonces, esta rama master se utiliza una metodología. La metodología se llama como JIT Flow, ¿ya? Pero es súper interesante cómo se trabaja. Pero aquí les explico, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Ok, esta rama master nadie lo toca. Nadie lo toca. Hay un equipo de programadores que están trabajando sobre esa misma rama. Pero ¿cómo trabajan? Viene un bug. Imagínense, estamos con un sistema y viene un bug, ¿no? Ese bug está creando una mala experiencia dentro del producto a unos usuarios específicos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ese bug se reporta desde el Product Owner, el dueño del producto, al PO. El PO, que es el Product Owner, habla con la gente que le ayuda. Está el Scrum Master, está su asistente del PO, y lo que hacen es generar un ticket. Generan un ticket. ¿Ya? Este ticket lo redactan y explican al desarrollador cuál es el problema, cuál es el error. Y ahí está toda la data que tienen. Y este ticket tiene un código. Puede ser, en mi caso, es websites y puede ser este código, ¿ya? 5463. Ese código se genera, ya, ese código se genera y en la ceremonia de Scrum, que es la planning, explican ese error. Dicen, no, lo que está pasando, chicos, es de que esta cookie no se está creando y esa cookie necesita otro team, digamos el team de accounts, para traquear al usuario. Y esos datos no nos están llegando y es un problema para la compañía porque no sabemos cuál es la experiencia que está teniendo el usuario porque en esa cookie tenemos esa información. Entonces yo lo veo, yo lo reviso y digo, ya, yo lo arreglo. ¿Y cómo lo arreglo? Me voy a la rama maestra y creo una branch. Es una bifurcación, ¿ya? Creo una branch. Y esta branch tiene el código de websites 5463. Tiene el código del ticket que se ha creado y se ha asignado ese bug. Entonces, en esta rama, yo propongo el cambio. No, nunca propongo en master. Salgo de master, me hago una copia de master y aquí propongo, no sé, fixeo. Digamos que fixear me ha llevado unos 3 commits. Ahora, cuando yo estoy seguro que el cambio es correcto, yo ya he hecho mis pruebas, está todo perfecto, está todo bonito, ¿ya? Tengo que unir ese código a la master. Pero ¿cómo lo uno? A esto se le conoce como pull request. ¿Ya? Propongo una pull request del cambio que estoy haciendo. Y esta pull request entra en un escenario de evaluación con todo el equipo de desarrollo. Y en este escenario de evaluación se hace code review. Revisan cómo está mi código. Si el código está asqueroso me lo van a comentar. Si el código tiene deuda técnica me lo van a comentar. Si el código está cool, me van a decir approve it. Es así. Y esto ya depende de las políticas de la compañía donde ustedes trabajen, ¿no? En mi empresa, por ejemplo, sí o sí necesita la aprobación de uno de los arquitectos. Ya tenemos, en el equipo tenemos 3 arquitectos, uno es Pedro, Benz, el otro es Fabio. Entonces, ellos deciden si ese código va a unirse a master o no. Si no, me van a rechazar la PR y voy a tener que hacer las modificaciones hasta que la PR esté en condiciones. Digo PR porque es más fácil, ¿no? PR, pull request. Y todo esto pasa por ese escenario.
Así es como se trabaja, así es como se bifurca. Por eso digo que esto no se, la rama máster no, nadie la toca, a menos que sea un, no sé, el arquitecto, por así decirlo, ¿no? El arquitecto sí puede tocarlo porque tiene los permisos, pero ni siquiera los arquitectos lo hacen. Los arquitectos también sacan sus PRs, ¿no? Entonces es importante. Cuando el pull request se acepta, bueno, pasa un proceso de deploy que es otro mundo, el tema de deploy. Ahí entra integración continua, continua entrega, delivery, y finalmente cuando se lleva a producción junto con el PO, junto con el QA, el desarrollador y todos ven que el producto entra a producción, el cambio está bien, está resolviendo el problema que se ha planteado, el PO da sign off, nos da sign off, nos da el visto bueno, por así decirlo, para que esa versión que ha entrado a producción se quede. En caso de que algo falle, se hace un rollback, ¿ya? Pero si todo anda bien, se da el visto bueno, se aprueba. Entonces, recién en ese momento de la aprobación y después de que haya pasado el core review, se hace el merge. Y recién este back entra ahí y ¡pum! Asunto saldado, asunto solucionado. Entra al código principal de la master. Eso lo hace un programador con uno de sus tickets. Generalmente en un sprint dan 3 tickets, 4 tickets, dependiendo del esfuerzo que tengan esos tickets. A cada programador. Eso significa que hay una cantidad de pull requests que no se imaginan. O sea, hay muchísimo de este pull request. De hecho, parte del contrato del developer es que haga co-review. O sea, yo dedico un tiempo a hacer co-review a mis compañeros de trabajo. Y si tengo que decirles que su código apesta, lo tengo que hacer. Obviamente de la mejor forma posible, ¿no? Y es así como se trabaja. Y el code review es un escenario donde aprendes y dices, no sabía que esto se podía hacer. Entonces, es continua retroalimentación. Y eso se hace gracias a estas herramientas, chicos. Tienen que saber manejarlo bien. ¿Ya? ¿Qué hora es? Creo que se me ha pasado el tiempo por hablar de cómo se trabaja, cómo es que se hace todo esto. Vamos a hacer estas simulaciones nosotros. Es parte también del laboratorio. Yo les voy a enseñar a hacer todo lo que he hablado acá. Pero todo viene desde un inicio. Es que es difícil gestionar seminarios. Hay mucho por hacer, ese es el tema, ¿no? Es bien complicado. Pero bueno, vamos a tener que darnos el tiempo necesario. Y si es necesario, vamos a tener que hacer esto incluso un día sábado, ¿ya? Si es que el tiempo en clases no alcanza, porque yo veo importante que ustedes sepan cómo se hace este proceso. Muy importante. Bien, voy a borrar esto. Era una explicación rápida. ¿Por qué? Porque estos comandos sirven para eso. Por ejemplo, está el git reset hard. ¿Cuándo se hace un reset hard? Cuando a veces sucede, chicos, que se hace un merge a master por accidente. Sí, ha pasado, le ha pasado a varios programadores que conozco. No voy a decir sus nombres. y han hecho un merge a master por accidente. ¿Qué sucede? Tenían la PR, les han aprobado la PR y antes de que lo lleven a un escenario de pruebas, le han metido el merge, ¿no? Y lo han mergeado, entonces no han podido probarlo en producción. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Tienen que hacer un revert. También está el reset hard. ¿Qué hace el reset hard? Quita commits. Si digamos hay un commit que está mal, el reset hard te lo va a borrar el commit, pero esto es bien peligroso porque borra código, ¿ya? ¿Qué es mejor hacer para cuando tienes ese tipo de inconvenientes? Un revert head. ¿Qué hace el revert head? Crea un nuevo commit con los cambios anteriores, ¿no? Eso también es aprobado y con eso reviertes el cambio que haya entrado por accidente. También se puede usar el head. El head lo que pide es el número de commit que quiero, o también se puede usar el revert con el hash commit. Ese ID es el hash commit hacia donde quiero revertir, ¿ya? Bueno, también tenemos para fixear el último commit, git commit-a-amat. También tenemos el checkout. Y este checkout es también súper interesante porque el checkout nos permite viajar a diferentes ramas del proyecto o a diferentes versiones del proyecto, ¿ya? Aquí está su forma de uso, git checkout ID. Yo puedo poner el ID, que puede ser un hash commit. Ahorita van a ver qué son los hash commit, de lo que tanto estoy hablando. Le ponen el hash commit que quieren y viajan en el tiempo para ver cómo estaba ese código en ese momento. O le pueden poner git checkout, el nombre de la rama a la que quieren ir, y pueden irse a esa rama y ver cómo está el código en ese momento, ¿no?
Tenemos variaciones del checkout. Tenemos el merge. El merge lo que hace es unir, hace el merge de una rama a otra rama. Cuando la PR entra, por ejemplo, a quererse unir a master, la PR tiene que estar actualizada con master para que no exista conflicto. Eso también lo tiene que hacer el desarrollador. Tiene que saber hacer un rebase, que es esto que van a ver acá. Hay puntos clave que hay que conocerlos, ¿no? Pueden hacer un rebase o hacer un merge. Siempre hay una discusión de este tema en equipos de trabajo. Siempre nos ponemos a discutir con mis compañeros. Uno dice, el rebase es lo mejor. Otro dice, no, para mí el merge siempre me ha funcionado. Otro dice, no, viva el rebase. O sea, es como fanatismo, ¿no? ¿Por qué comando usan o qué comando les ha servido mejor? Desde mi punto de vista, a mí me gusta el rebase, así que yo también voto por este comando que es muy bueno. ¿Qué hace el rebase? Actualiza nuestro repositorio, ¿no? O sea, hay mucho para ver, hay mucho para ver. Esto borra ramas, el git branch -d en caso de que necesitemos borrar algo. Y este git checkout -b crea una rama si es que esa rama no está creado y nos lleva a esa rama en cuestión. Después tenemos el fetch. El fetch lo que hace es darnos, nos da todo lo que se ha mandado, ramas y demás, todo lo que se ha mandado nos los trae el fetch. Y de ahí ya puedo hacer un checkout. Van a ver cómo yo lo hago aquí en los ejemplos. Después tenemos el pull, que lo que hace el pull es jalar los cambios de un origen específico. Algo que se hace cuando uno programa, cuando uno está haciendo código, como todos los días se están sacando PRs, se están haciendo merge a los códigos. En mi caso no estamos haciendo un producto, sino estamos manteniendo un producto. Por lo tanto, hay ciertas reglas que el equipo define. Por ejemplo, en mi equipo no se puede sacar releases los días viernes. ¿Por qué no se saca releases los días viernes? Porque es viernes. O sea, viernes tienes que descansar. No solo eso, sino si se saca un release, puede que ese release tenga una falla. Ya puede, existe la probabilidad. Por más de que ese release haya entrado a core review, por más de que ese release haya sido testeado por el QA, por más que el release haya pasado absolutamente todas las pruebas y se haya dado sign off de que esté bien. Puede, y sucede, ha pasado de que ha generado un conflicto y ha generado más tiempos de carga en la aplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? Si sacamos un día viernes un release, el fin de semana todos estamos en nuestro mundo. Yo estoy en la feria comprando cosas. Mis amigos están de viaje, qué sé yo. No hay alguien que esté on call para hacer ese arreglo, ¿no? Entonces es para no arruinarnos el fin de semana, para no estar entrando y empezar a arreglar el error que ha surgido o hacer un rollback en ese momento. Entonces, esa es una regla que se define en un equipo. No hay releases los días viernes. Sí puede haber el día jueves. ¿Por qué? Porque si el problema se presenta, se va a presentar en ese tiempo y el viernes se puede arreglar, porque todos estamos trabajando el viernes. O sea, son cositas que hay que conocer, ¿no? Que hay que saber. Es muy, muy elegante, muy bonito cómo se trabaja. Y todos los días se hacen cambios en el código. Entonces, cuando yo tengo que trabajar en alguna feature que me han dado, tengo que sentarme en mi computadora y lo primero que tengo que hacer es actualizar la rama maestra. ¿Y cómo lo actualizo? Con un pull. Me voy, hago git pull origin master, me baja los cambios y después me entro a mi rama de desarrollo con el código como les había mostrado y actualizo la rama. ¿Y cómo actualizo la rama para que todo esté en orden? Bueno, a mí me gusta usar mucho el rebase. Entonces le meto un rebase y ya tengo los cambios, los últimos cambios que se han añadido dentro del producto. Bueno, es un mundo. Como se dan cuenta, todo este flujo es increíble. Bueno, ahorita solamente les he dado un vistazo de cómo funcionan estos comandos. Vamos a verlo a detalle la siguiente clase, porque lo que sigue son ejemplos prácticos. Son puros ejemplos prácticos. ¿Ya? Así que de aquí en adelante, muy atentos al tema de JIT. Yo vamos a hacernos un repositorio. Hasta tengo una idea diferente para este semestre en seminario. Estoy queriendo desarrollar un proyecto para la carrera y que ustedes participen activamente en ese proyecto, creando aportes, ¿no? Lo voy a pensar bien
y puede ser un extra para su proyecto final, ¿no? Puede ser un super extra para su proyecto final, pero déjenme pensarlo bien antes de sacarlo, ¿no? Lo voy a planificar bien y voy a ver si el tiempo me va a alcanzar para hacer eso. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá, esta presentación. Vamos a meter un ratito al formulario de asistencia. Todo este tema del desarrollo es un mundo entero. Es increíble, la verdad, a mí me fascina. Así que, no, me gustaría que ustedes cuando terminen la carrera se sientan preparados. O sea, ustedes vayan y digan, sí, yo puedo hacer esta entrevista porque sé hacer esto. Sé cómo funciona esto, ¿no? Porque en una entrevista es lo primero que les preguntan, ¿no? Porque la compañía quiere contratar gente que les sirva. Así que es importante, ¿no? Como juniors, pueden conseguir un contrato. Solo que ahora está sucediendo un problemita en las empresas. No están queriendo contratar a muchos juniors. Pero eso está mal, ¿no? Y las empresas más pequeñas sí están contratando juniors, pero bueno, hay que saber cómo jugarla en el escenario. Eso también son tips, ¿no? Hay que saber cómo venderse básicamente a este tipo de empresas para que les tomen en cuenta en una entrevista y entren en ese proceso famoso. Pero cuando ya logran entrar, ya está, todo arreglado, chicos, ahí. Llegan a entrar, trabajan en una empresa como juniors 2 años, dejan de ser juniors. Solamente es 2 años de trabajo desarrollando software. Dejan de ser juniors y listo. Se hacen la vida, ¿no? O sea, ya, ustedes escogen, ustedes deciden. No me gusta esta empresa, renuncio, me meto a otras. Les ruegan para entrar. Eso cambia el juego. Entrar es lo difícil. Esto es lo difícil cuando ustedes no se postulan a una empresa. Entrar, la primera vez entrar es lo complicado. Y que permanecer los 3 meses de prueba, porque todas las empresas ponen 3 meses de prueba. Digamos, ustedes han entrado, por decir, se han preparado muy bien para la entrevista y han tenido un poco de suerte. Imagínense, eh, justo les han preguntado lo que sabían. Suerte. Entonces han hecho una buena entrevista, ¿no? Les dan el contrato, pero dentro del contrato está, vas a estar 3 meses a prueba. En esos 3 meses van a ver tu rendimiento, cómo están, qué están haciendo, si estás cumpliendo, si te ubicas, si te has logrado integrar a los equipos. Y después de esos 3 meses, listo, te dan un contrato indefinido. Así que es una cosa maravillosa eso. Bien, chicos, ahí les paso el enlace. Llenen su asistencia. A ver, respuestas. ¿Está bien esto? Sí, todo bien. Bien, muchachos, entonces, la siguiente clase nos metemos a JIT. Les voy a enseñar todo el flujo que se tiene que hacer cuando queremos sacar algo cuando queremos hacer todo el tema, hasta el tema del code review. Les voy a mostrar en la siguiente semana, ya en las 2 clases que tenemos en la mañana. Nos va a llevar ese tiempo porque es un ejemplo práctico bastante largo, ¿ya? Y también voy a grabar la sesión para que ustedes la puedan compartir.